Well, today we're going to look at the book of Hebrews again. This is the last talk of about 22, 23 messages that we've done, just taking a few words at a time from this fabulous book of Hebrews. Pues hoy vamos a revisar el libro de Hebreos. Es nuestra 23ª enseñanza sobre el libro de Hebreos. Hemos revisado los pasajes cada versículo a la vez, y hoy será la última. But of course, we've only touched the surface of this book. It's such a rich, comprehensive presentation of the greatness of the Lord Jesus Christ. Y nosotros ni siquiera hemos tocado la superficie de la profundidad de este libro, lo cual habla mucho de lo grande que es Jesucristo. So today we're going to look at Hebrews 13, verses 20 and 21. And we're going to read it together in Spanish if the English people would like to follow in their own Bibles, please. Vamos a leer del libro de Hebreos capítulo 13, versículos 20 a 21, y los que hablan inglés pueden leer sus propias Biblias. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Thank you. This is a great passage. It's so filled with a comprehensive statement of wonderful things about God and about us. Este pasaje es tan grande porque está lleno de todas las declaraciones de lo grande que es Dios y promesas para nosotros. It's usually called a benediction, which is what many churches say at the end of a Sunday morning service. Esta parte de una carta de Pablo se llama la benedicción, y en varias iglesias se lee esta benedicción al final de las reuniones de los domingos. But I think it's much more than a benediction. It's more of a blessing to God's people. Pero yo creo que esto es más que una benedicción, sino es una bendición para el pueblo de Dios. Throughout the Bible, it teaches us that the people of God are here to give blessing to other people. A lo largo de la Biblia se enseña que Dios está aquí para dar bendición a su pueblo. A spiritual blessing is a declaration by a believer to transfer God's blessing to somebody else. Una bendición espiritual es cuando un creyente va a transferir la bendición a los demás. You know that Abraham is the father of the faithful. He's the one who began, who God began with to create a people of God in the world. Sabes que Abraham es el padre de la fe. Dios le usó a Abraham para empezar el pueblo de Dios, para tener un pueblo. And you can see in this passage from Genesis chapter 12 that right at the beginning, God said, I will make you a blessing and make you great in the world. Y aquí en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12, Dios dice, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. He said, I will bless you and you will bless people in the world. Y dice que yo te voy a bendecir y tú vas a bendecir a los demás en el mundo. And as people of God, we are here with the same mandate from God to bring blessing to people in our world. Y incluso nosotros estamos aquí porque Dios quiere que nosotros seamos una bendición para los demás en el mundo. And one of the most elementary ways that we can communicate blessing to other people is through our mouths. Y una de las maneras más eficaces de ser una bendición es a través de la boca. We can speak God's blessing into people's lives. Podemos declarar la bendición de Dios en las vidas de las personas.
We often hear Christians say, "Oh, bless you," when they're talking to another brother or sister. Es muy común que se oye a un cristiano diciendo bendiciones o Dios te bendiga a los demás. And when they say that to me, I want to say, "Bless me with what?" Y cuando ellos dicen esto, yo quiero decir, pero ¿con qué me quieres bendecir? And so there are many blessings that we read about in the Bible. Porque hay muchísimas bendiciones de las cuales leemos en la Biblia. The most famous one in the Old Testament is right at the beginning in Numbers chapter 6, verse 22 onwards. La bendición más famosa en la Biblia se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. And I'm sure if you've been a Christian for any amount of time, you will have heard something like this in the Christian environments that you've been in. Y si tú has estado involucrado en comunidades cristianas por mucho tiempo, probablemente habéis oído esta bendición. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. And it says in verse 22, this is how you are. This is what you're going to say when you bless the Israelites. Y dice en esta parte del libro de Números, esto es lo que vas a decir cuando quieres bendecir a los israelitas. There is great power in the words that we say. Hay gran poder en las palabras que decimos. The one that I like most of all is the one in 1 Chronicles 12, verse 18. La bendición que más me gusta es en 1 Crónicas 12. And there are these 30 mighty men who joined themselves with King David. Porque habían 30 hombres poderosos que estaban junto con David. And the leader of them comes to David and says, "We are with you, David. Success to you, and success to those who help you." Y el líder de los 30 hombres poderosos se acerca a David y le dice, somos tuyos, David, estamos contigo, éxito, 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 3 veces deseamos la paz. Yeah, and that's the one I want to say to you, and I want you to say to me. Y esto es lo que quiero decir a ti y lo que nosotros digáis a mí. May God give you good success as you seek to follow him. Que Dios te dé el éxito bueno mientras le sigues en tu vida. Success in your walk with God. Éxito en tu camino con Dios. Success in your life at work. Éxito en tu vida de trabajo. Success in your marriage and in your homes. Éxito en tu matrimonio y en tu hogar. Good success in your physical body, keep you healthy. Buen éxito en tu cuerpo físico, buen salud. It's a wonderful thing to speak out blessing to brothers and sisters and people that we know need blessing in this world. Es una cosa maravillosa para decir en voz alta la bendición a nuestros hermanos y hermanas, para hablar la bendición de Dios sobre sus vidas. In these 2 verses, I believe this is the writer speaking a blessing to all the hearers. That's you and me today. Y yo creo que en esta escritura de Hebreos 13, creo que el autor está hablando la bendición de Dios a todos los que están leyendo la carta. Yeah, and in these 2 verses, he has crammed together so many things. Y en estos 2 versículos, en Hebreos 13, hay un montón de cosas que están parte de esa escritura muy corta. And to make it easy for us, I've split them into 4 different areas. Y para hacerlo más fácil, yo los he organizado en 4 puntos. The peace, the person, La paz, el persona, the plan, and the purpose. el plan y el propósito. So let's take each one of these in turn. Así que vamos a revisar uno por uno. First of all, he says, the God of peace be with you. Primero dice que el Dios de la paz, que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. The writer wants the God of peace to bless these people. El autor
quiere que el Dios de paz bendiga a todas las personas. Do you know that God is continually, repeatedly described as the God of peace in the New Testament? ¿Sabes que a lo largo del Nuevo Testamento, Dios se describe continuadamente como el Dios de paz? And we'll put 3 on the screen for you just as an example. Y como un ejemplo, tenemos muchos versículos de esto. Wherever God is invited, he always brings his peace. Donde quiera que Dios esté invitado, Él siempre lleva su paz. If you need peace in any area of your life, all you have to do is invite God to come into your situation. Si tú necesitas la paz en alguna área de tu vida, la única cosa que tienes que hacer es invitarle a Dios para entrar y llevar su paz a esa área. You will know that the Hebrew word for peace is shalom. La palabra en hebreo de la paz es shalom. And it's not just tranquility we're talking about, it's something much, much more than being tranquil. Y esa palabra shalom no solamente significa la tranquilidad, es mucho más, va mucho más allá que la tranquilidad. Shalom in Hebrew means physical peace, spiritual peace, mental peace. Shalom en hebreo significa la paz física, la paz mental, la paz espiritual, It means emotional peace. la paz sentimental, It has to do with our relationships, our marriages, and our own hearts. la paz en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestros corazones. And so peace is a very important part of the lives that we live. Así que la paz es una parte muy importante de la vida que vivimos. And if you need peace, the person you get it from is the God of peace. Y si tú necesites la paz, tú tienes que recibirlo del Dios de la paz. But here it says, the God of peace, who, through the blood of the eternal covenant, Pero aquí dice que el Dios de paz, quien a través de la sangre del pacto, and he's talking here about the covenant that was made when Jesus Christ died on the cross. y está en esta parte de Hebreos, cuando dice por la sangre del pacto eterno, está hablando de la sangre que fue derramado en la cruz. In the book in Colossians, chapter 1, verse 20, it says that God made peace with us through the blood of Jesus on the cross. En Colosenses 1:20 dice que Dios hizo la paz mediante la sangre que derramó Jesús en la cruz. This is how we enter into peace with God through the cross of Christ. Y esto es como entramos en la paz de Dios mediante la sangre de Jesucristo. We receive forgiveness for our sins, and every barrier between us and God is taken away. Recibimos el perdón por todos nuestros pecados y todos los obstáculos entre nosotros y Dios han sido quitados. But here in this passage, it says the basis of this peace is through the blood of the eternal covenant. Y en este pasaje de Hebreos dice que la base de esta paz viene a través de la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. And it's not just referring to the death of Christ on the cross 2,000 years ago. Y esto no solamente se refiere a la muerte de Jesús en la cruz hace 2000 años. It says the eternal covenant, not the covenant of 2,000 years ago. Dice el pacto eterno, no solamente el pacto de hace 2000 años. It means that way back in time, way back in history, God made the decision that he would bless you and me with his peace. Esto significa que en el pasado, hace mucho tiempo, Dios tomó la decisión clara para bendecir a ti, para bendecirte a ti y a mí en el futuro. Yeah. In Ephesians chapter 1 and verse 4, it says that he chose us in him before the creation of the world.
En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. And in Revelation 13:8, it says that Jesus Christ shed his blood, made the covenant with his blood before the foundation of the world. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice que Jesucristo ya había derramado su sangre antes de la creación del mundo. Yeah, think about that. Way back in time, before you were born, God had his mind and his eye on you and me. Pensad en esto, que hace muchísimo tiempo antes de que naciste, Dios ya estaba pensando en ti y en mí. He made a covenant with you and I that we would be his children, cleansed by the blood of Christ before we ever came into this world. Él hizo un pacto eterno contigo y conmigo de que la sangre de Jesús nos purifica de todos los pecados antes de que vinimos nosotros al mundo. And we would be the receivers of his love and his grace and his peace in our lives today. Que nosotros seamos los destinarios de esta paz que Dios trae. Secondly, he tells us about the person through whom God's peace comes to us. Segundo, él nos habla de la persona por quien, a través de quien viene esta paz. And the first thing that it says about the person, of course, it's Jesus, is that he brought back our Lord Jesus from the dead. Y por supuesto, esta persona es Jesús. Y la primera cosa que dice en este pasaje es que Jesús fue resucitado de entre los muertos. So what's that got to do with this passage? Pero ¿qué tiene que ver eso con este pasaje? Well, he wants to tell us that the resurrection is very important. Lo que nos quiere decir es que la resurrección de Jesucristo es sumamente importante. The resurrection tells us four main things. Porque la resurrección de Jesucristo nos dice 4 verdades. Number one, that Jesus' sacrifice was sufficient. It was enough to deal with your sins and mine. Primero, que el sacrificio de Jesús, la resurrección significa que el sacrificio de Jesús fue suficiente para quitar los pecados, todos los pecados de ti y de mí. Secondly, the resurrection is important because it says that the power of death has been broken. Segundo, dice que la resurrección dice que el poder de la muerte ha sido vencido. Thirdly, the resurrection tells us that Jesus Christ has been vindicated in all his words, his claims, and his promises. Tercera, la resurrección de Jesús dice que él ha sido reivindicado en todas sus palabras, afirmaciones y las promesas. And fourthly, it says I think it's in Romans chapter 1, somewhere, ask me afterwards, but it says that Jesus Christ was declared to be the Son of God with power by the resurrection of the dead. Y dice en el libro de Romanos, este cuarto punto, que la resurrección de Jesucristo significa que Él ha sido declarado como el único, inigualable Hijo de Dios con poder. So he's saying, look, this is who we're dealing with here. This is the person who's going to deliver to you the promises and the blessings of God. Así que estos 4 puntos nos describe quién es la persona que a través de Él vamos a tener la paz. Yeah, and he has been resurrected from the dead, and he has all power, and he is the one who God has chosen to be a blessing to you. Porque dice que Él ha sido resucitado de entre los muertos y Él ha sido escogido para ser la bendición que Dios quiere dar a ti y a mí. And then it says an amazing thing. It says, our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Luego en el pasaje de Hebreos dice que nuestro Señor Jesús es el buen pastor en su vida en la tierra, como el gran pastor de las ovejas. It's interesting to note that Jesus is only ever called the great shepherd of the sheep after his death on the cross.
Es interesante porque en el Nuevo Testamento Jesús solamente se llama el pastor de las ovejas después de su muerte en la cruz. In his life and his ministry that we read of in the Gospels, we see the good shepherd. Porque durante los evangelios Jesús se refiere como el buen pastor, y en el Antiguo Testamento también se dice el buen pastor, Everything that he does is good. porque todo lo que él hace es bueno. He brings healing, he brings deliverance, he brings help. Él trae la curación, la liberación, la ayuda. He brings hope and transformation to people's lives. Él trae la esperanza y la transformación a las vidas de las personas. And then, as he said himself, he said that the good shepherd lays down his life for the sheep. Y como la Biblia dice antes, dice que el buen pastor rinde su vida por las ovejas. The good shepherd gave everything for us. He laid down his whole life for us. El buen pastor dio todo por nosotros y él se rindió la vida por nuestro bien. But now he is the great shepherd. Pero ahora él es el gran pastor. Since his death, he's been given the highest place in heaven. Desde su muerte y resurrección, él ha sido dado el puesto más alto en el cielo. He's been given the greatest power in the universe. Ha sido dado el poder más grande en todo el universo. And he has the greatest name because he sits at in the highest place in heaven next to the Father, administrating God's will in the earth. Y él tiene el nombre más grande de todos porque él está sentado a la mano derecha de Dios y él está ministrando las bendiciones de Dios en toda la tierra. Jesus is your great shepherd. Jesús es tu gran pastor. He feeds us. He watches over us. Nos alimenta, nos cuida. He provides for us. He directs our lives. Él provee por nosotros, él dirige nuestros pasos. It's great to read Psalm 23 every now and again and say, "This is my great shepherd." Es buenísimo leer el Salmo 23 muchas veces porque nos dice que esto es mi gran pastor. He leads me by still waters. Él me guía al lado de aguas tranquilas. Even when things look their worst, he takes me through the valley of death. Y aunque estoy en la valle de la muerte, yo estoy con paz. His rod and his staff, they help me in my life. Sorry. Su bastón me guía en toda mi vida. And we have to ask the question, although these things are wonderful for us, Y bueno, todas estas cosas son maravillosas para nosotros. we wouldn't trade this benefit from God for anything else in all the world. Nosotros probablemente nunca intercambiaríamos esta bendición por ninguna otra cosa en el mundo. Jesus is our great shepherd every day. Jesús es nuestro gran pastor todos los días. But what is the purpose of his shepherding of our lives? Pero ¿qué es el propósito de este papel de pastor en nuestras vidas? What is God's plan in all of this? ¿Qué es el plan de Dios en todo esto? What is the goal of what he wants to do in your life and mine? ¿Qué es el método de que quiere hacer Dios en nuestras vidas? But when it says it here, it says that great shepherd of the sheep equip you with every good thing for doing his will. Porque en Hebreos dice que nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, nos equipe para hacer la voluntad de Dios. Although the rest of these sentences in these two verses are important, this is the key verse of this passage. Y aunque todo este pasaje es importante, estas frases son la clave de este pasaje. But what does it mean? What does equip you with every good thing for doing his will? What does that mean?
Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando dice aquí que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad? ¿Qué significa? This word equip has a number of different meanings. It's translated in different ways in the New Testament. Esta palabra capacitar, capacitarse, tiene muchos sentidos en el Nuevo Testamento. In Matthew 4:21, it talks about the disciples preparing their nets. That word preparing is the same as equipped. Por ejemplo, en Mateo 4 dice que los discípulos estaban preparando sus redes. Bueno, preparar aquí es similar, es igual a capacitar. And of course, what that means is that they were getting those nets functional so they worked and they could catch some fish. Esto significa que los discípulos estuvieron preparando sus redes para que funcionaran y para poder atrapar muchos peces. To be functional and useful, they had to be prepared, and all the holes had to be repaired. Y para ser funcionable y útiles, las redes tenían que ser remendados y que no había ninguna aguja en las redes. Now Galatians 6 verse 1 uses the same word, but in restoring somebody who has fallen into sin. Y también habla de restaurando a alguien que ha caído en el pecado. And here it means somebody who's gone off the track a bit. He's brought back and is put on the right road again. Eso significa que alguien que había ido en una dirección diferente que el camino bueno, significa que ir a rescatar a esa persona para traerlos al camino bueno de nuevo. If you are following God and then you stop following God, you forfeit or jeopardize the purpose and plan of God for your life. Así que si tú estás siguiendo a Dios y luego dejes de seguir a Dios, esto significa que estás perdiendo el plan de la vida de Dios por tu vida. But when you are restored, it means that you're on track again. Now you can enter into all the blessing and plan that God has for your life. Pero en el momento que estás restaurado, significa que estás de nuevo en marcha y puedes regresar a manifestar el plan y propósito de Dios por tu vida. In 1 Thessalonians 10, there's an interesting one. It talks about God supplying or Paul actually supplying what is lacking in your faith. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, dice que Dios está supliendo lo que falta en la fe. And that refers to being receiving a fullness, a completeness, a complete faith in God. Y esto significa restaurar una fe y la plenitud que uno tiene en Dios. To help you in any of life circumstances. Para ayudarte en todas las circunstancias de la vida. Another couple of verses that's not there on the screen talks about being furnished, like furnishing a house, or fully trained, like a sportsman. Y en otros pasajes en la Biblia dice que estamos siendo amueblados como un piso amueblado y en otras partes estamos entrenados para tener todo lo que necesitamos en la fe. From all of these different ways that the word is translated, I think that you get the idea. Pero aunque hay muchas diferentes interpretaciones de el sentido de esta palabra, todos juntos podemos concluir el sentimiento o el sentido de esta palabra, capacitar. It means that God is working in you. He's preparing to use you. Esto significa que Dios está trabajando en ti, te está preparando para usarte. He's restoring what's been lost. He's building up your faith. Está restaurando lo que ha sido perdido, está edificando a tu fe.
He's giving you training in all that he wants you to accomplish. Te está dando el entrenamiento en todo lo que lo que él quiere que tú logres. He is making you a complete person. Te está haciendo una persona completa. And I know that you've all been changed so much so far, but there's much, much more to come. Y yo sé que todos vosotros habéis cambiado muchísimo, pero quiero decir que hay mucho más por venir. And this is God's part, but there's your part in this passage as well. Así que esto es el papel de Dios, pero también nosotros tenemos un papel en esto. It says, equip you with every good thing for doing his will. Porque dice en este pasaje que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Christianity isn't about knowing God's will, it's about doing God's will. Ser cristiano no solamente es saber la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Being an active Christian every day in your life, at work, at home, wherever you go, that's what God wants. Ser un cristiano activo en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, todo el tiempo, Dios quiere que seas un cristiano activo. And the final thing in these words that begin with P is the purpose. Y el cuarto punto es el propósito. This is very important. Y esto es muy importante. It says that he may work in us what is pleasing to him through Jesus Christ. Porque este pasaje dice que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Now, God is doing things in your life because it pleases him. Eso significa que Dios está haciendo cosas en tu vida porque le agrada a Él. Whatever God has done in your life is always a blessing for you, but it's for his pleasure. It makes him happy. Así que todo que Dios ha hecho en tu vida, obviamente te ha bendecido mucho, pero en la fuente es porque le agrade a Él, le trae placer a Él. Now, think about this. I am pleased with what God has done in my life. Pensad en esto. A mí me agrada mucho lo que Dios ha hecho en mi vida. And I know that's true for you as well. Y yo sé que es de la verdad por vosotros también. But God is absolutely ecstatic about what he's done in your life. Pero Dios se extasia con todo el que ha hecho en tu vida. Even when a non-Christian gives his life to Jesus, it says the whole of heaven erupts into with joyful praise to God. Aun cuando una persona que no es cristiano da su vida a Jesús, la Biblia dice que todas las multitudes en el cielo explotan en una celebración. And God is pleased with you every time he looks at you and you're trying to do your best to follow Jesus. Dios está complacido, le agrada a Él cada vez que Él te mire y ve que tú estás haciendo tu mejor para hacer la voluntad de Dios. Whether that's just a smile or a helping hand. Y no importa si es una sonrisa a una persona o dar una ayudita. Whether that's giving to the poor or making some serious sacrifices. O dar a los pobres o hacer unos sacrificios serios. God is really pleased with you. Dios está muy, muy, muy contento con vosotros. Bringing pleasure to God is what it's all about. Traer el placer a Dios es lo que se trata todo. Just take a look at these verses. Vamos a mirar estos versículos. Hebrews chapter 12 and verse 1 says, offer your bodies to God as sacrifices, holy and pleasing to God. Porque en el libro de Hebreos 12, como hemos leído antes, dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivientes, santos y agradables para Dios. And then there's Romans 14 verse 13, which says that the kingdom of God is being filled with the Holy Spirit. Y hay Romanos 14:13 que dice que todo el reino de Dios está siendo lleno del Espíritu Santo. Which results in righteousness, peace and joy. Porque esto resulta en la justicia y la paz y la alegría.
And it says, this is pleasing to God. Dice que esto le agrada al Señor, a Dios. And then there's Philippians 4, verse 18. Y en Filipenses 4:18, And there is where people give some financial help to the Apostle Paul. el contexto es que unas personas dan una ayuda financiera a Pablo, And as you can see in this verse, y que así podemos ver en este versículo correcto en la pantalla de Filipenses. at the end it says, these gifts are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Porque dice que esto es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. You know, whenever these things happen, God is overjoyed. Cada vez que estas cosas pasan, Dios se extasía con esto. Yeah, and I personally, I believe that this issue of pleasing God is one of the main secrets of living the Christian life. Y personalmente yo creo que este tema de dar placer o agradar al Señor es una de las claves, los secretos de una vida buena cristiana. I think Paul realized this was the main secret, and he keeps mentioning it in his writings. Y yo creo que Pablo se enteraba que este es el secreto de una buena vida cristiana porque él lo menciona muchísimas veces en sus cartas y en sus escrituras. 2 Corinthians 5:9. Segundo Corintios 5:9. We make it our goal to please him. Nos empeñamos en agradarle. Colossians 1 verse 10. Colosenses 1:10. Live a life worthy of Lord and please him in every way. Vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. 1 Thessalonians 4:1. We instructed you how to please God. Primero Tesalonicenses 4:1. Que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada al Señor, a Dios. Just think about this for a moment. Pensad en esto un momento. Is it better to obey God because he is the judge and the Lord, and he will not reward you, but he will punish you if you do the wrong thing? Es mejor obedecer a Dios, estar impulsado a obedecer a Dios porque es el juez y te va a castigar si no lo obedezcas. Or is it better to do things in your life because you want to please your Father? O es mejor hacer las cosas en tu vida porque quieres agradar a tu Padre. I have found that if I live under the law, I find myself being overcome by temptation. Yo he encontrado en mi propia vida que si yo vivo bajo de la ley, me encuentro muy vulnerable a la tentación. But if I wake up every morning and talk to the Lord and say, Lord, I want to please you with my life, my words, everything about me today, help me. Pero si yo me levanto en la mañana y hablo con Dios, la primera cosa que hago es hablo con Dios y digo, Señor, yo quiero agradarte en todo que hago hoy, en todas las palabras que digo y en todo que soy hoy. If I'm living to please the Lord, I can handle any of life's situations and circumstances. Porque si yo estoy viviendo mi vida para agradar al Señor, yo puedo manejar todas las cosas que vienen. And so this is my blessing to you. Así que esto es mi bendición para ti. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant Que el Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, equip you with everything good for doing his will. los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. And may he work in us what is pleasing to him. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
A Jesucristo, que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Let's pray together. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this word this morning. Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra esta mañana. We thank you, Lord, that we were in your heart, in your mind, even before we were born. Gracias, Señor, que nosotros estuvimos en tu corazón aún antes de nacer. And we thank you, Lord, that your intentions for us in this world are always good. Y gracias, Señor, que tus intenciones para nosotros son siempre buenos. To think, Lord, that you provided everything for us to come into a relationship with you. Y cuando pensamos, Señor, que tú has proporcionado todo lo que necesitamos para entrar en una relación contigo, To give us a personal great shepherd of the sheep to look after us. para darnos un gran pastor personal para cuidarnos a las ovejas, To send the Holy Spirit to be our best friend, walking with us every day. para enviar el Espíritu Santo para ser nuestro mejor amigo, para andar con nosotros todos los días, Helping us to become complete people, equipping us in every area that we need. ayudándonos en ser personas completas, equipadas y capacitadas en todo lo que necesitamos. Lord, we pray that you will help us to live in such a way that we please the Lord. Señor, nosotros oramos que nos ayudes en vivir de manera digno de ti, que te agrada al Señor. May this not be just words from a page in the Bible, Y que esto no simplemente sea unas palabras de las páginas de la Biblia, but may the words in this passage become part of our lives, O Lord. que las palabras en este pasaje sean parte de nuestras vidas, oh Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Amén.